Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Más allá de acuerdos, de encuentros, desencuentros, es evidente que la cita en Seúl entre Xi Jinping y Donald Trump era mucho más que un capítulo comercial, en realidad un punto de inflexión simbólico, el momento en el que el hegemón y su aspirante se miran frente a frente, no como adversarios circunstanciales, sino como potencias que por primera vez se reconocen mutuamente como pares en esa partida global. Trump, fiel a su estilo, ha resumido esa sensación en una fórmula que los diplomáticos estadounidenses llevan años intentando evitar. Dijo, en el quicio de la puerta de su avión, que lo afrontaba como un G2, como la cúspide de la geopolítica mundial. Con esa frase, más que con ningún otro documento firmado, concede a China, Trump, desde la hegemonía de la primera potencia mundial, el estatuto de las cifras que Pekín, por otro lado, certifica con hechos, no con palabras. Xi, por su parte, responde con serenidad calculada, asegurando que no ha acudido a Seúl con intención de desafiar a nadie. Palabras suaves que demuestran que no necesita impactar a nadie y que es todo esto una victoria silenciosa, porque ha llegado al nivel en que su sola presencia ya se percibe como un desafío, como un contendiente a tener en cuenta. La cumbre se producía tras meses de la nueva guerra arancelaria, con unas reglas que no son ya inamovibles, las que interpone Washington. El arsenal económico de China demuestra ser una forma de disuasión mucho más eficaz que las bases militares. La asimetría psicológica que demuestra y que esconde, por otro lado, el significado geopolítico del encuentro, nos deja entrever que el líder chino a lo que ha acudido a Pekín es a consolidar una narrativa, no a hacer ganancias inmediatas que no necesita, mientras que Trump, por su parte, en la pura lógica también del capitalismo liberal y sometido a elecciones estadounidense, buscaba victorias en titulares. Entre tanto, China seguía construyendo su legitimidad en el proceso. Desde el punto de vista chino, la cumbre es la escenificación de un equilibrio. La suspensión de las restricciones a la exportación de tierras raras, lejos de ser una muestra de debilidad, lo que hace es exhibir por parte de China el control de la llave de un recurso sin el cual el complejo militar industrial estadounidense no puede funcionar. Y entonces tiene a bien la otra parte, el otro que se sienta como un par a la misma mesa, decir, bueno, no te preocupes que yo levanto la mano y te permito, todo con una muestra de moderación calculada. Un estilo clásico del partido en el poder en Pekín cuando percibe que el tablero se ha movido a su favor. Y es que en la semántica de la política china, seguir por el buen camino, como dicen en los comunicados oficiales, significa que siguen llevando las riendas, que controlan el proceso, que el otro no es el que marca la dirección. No es que China se haya hecho invulnerable, ni muchísimo menos, tampoco tiene las cifras para plantarle cara en igualdad de condiciones ahora mismo a Estados Unidos, sino que lo que ha conseguido es que el coste de que Estados Unidos la dañe sea demasiado alto para el propio Estados Unidos y para el sistema global, y ahí ya tiene garantizada que no es vulnerable. La interdependencia, el arma blanda con la que Occidente creyó domesticar el ascenso chino, se ha convertido precisamente en el escudo que protege a Pekín. China no necesita desafiar a Estados Unidos porque el tiempo juega a su favor. Es imprescindible en todas las estructuras montadas que tenemos ahora mismo en el mundo. Para Pekín eso es una oportunidad histórica, es un espacio para presentar su propio orden como una alternativa pragmática y no ideológica. En el fondo, al final, después de esta reunión, de esta cumbre, todos ganan, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Trump anuncia compras de soja, reducciones de aranceles, Xi habla de cooperación, de diálogo. Ambos saben, sin embargo, que lo que está en juego ahora mismo no es un contrato comercial concreto, es la arquitectura misma en lo geopolítico del siglo XXI. Trump necesitaba una victoria rápida antes de la visita a Pekín en abril. Sí, necesitaba también, porque también tiene necesidades, a pesar de que aquello no es una democracia, una foto que confirmara su condición de iguales, porque eso es lo que tiene que vender al pueblo chino. Y ambos han obtenido lo que buscaban.
¿Qué mensaje nos deja esta cumbre al resto del planeta? Que hemos entrado en un tiempo de simetrías imperfectas, donde ninguna potencia se impone claramente del todo, ninguna tampoco, cuando son relevantes, como es este caso, puede ser ignorada. Quizá dentro de unos años no recordemos esta cumbre de Seúl por lo que se pactó en concreto, por el porcentaje exacto de aranceles que se disminuyeron o por las toneladas de soja que ha decidido volver a comprar para alivio de un colectivo de votantes de Trump, como son los agricultores del medio oeste estadounidense. No se va a recordar por nada de eso, se va a recordar probablemente por haber sido el lugar donde se escenificó por primera vez la coexistencia entre el viejo imperio y el nuevo, donde el lenguaje del poder y del dominio empezó a mutar hacia la contención y donde los chinos, que tienen larga mirada al frente pero también al pasado, empezaron a sentir que los tratados desiguales de Nankín ya no valen nada, ya son papel mojado. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¡Familia! Este Halloween Faunia celebra un evento único. Truco o Haribo en Faunia. Ven sábados y domingos durante el mes de octubre y consigue chuches Haribo gratis mientras aprendes sobre los animales más increíbles del planeta. Diversión y naturaleza en un solo lugar. Consulta condiciones y horarios en faunia.es. Faunia, muy cerca. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. China y Estados Unidos suspenderán por 1 año las tasas portuarias mutuas tras la reunión entre Xi y Trump. Acuerdos que marcan una desescalada en la guerra comercial entre las mayores potencias mundiales, con rebajas arancelarias, el levantamiento de restricciones a las exportaciones y el acercamiento a asuntos como la guerra de Ucrania. Según Trump, estos han sido los acuerdos de una reunión increíble, mientras que Xi Jinping asegura que China no busca desafiar a nadie, que se centra en su desarrollo, y pide al presidente Trump cooperación a largo plazo para evitar, ha dicho, un círculo vicioso de represalia. Trump ordena reanudar las pruebas de armamento nuclear estadounidense. El presidente de Estados Unidos ha dado esta orden después de que el presidente ruso Vladimir Putin dirigiera hace unos días maniobras nucleares y que presentara ayer un nuevo sumergible de propulsión nuclear. El Kremlin, por cierto, ha aclarado a Trump que Rusia no ha realizado ningún ensayo nuclear, sino que simplemente ha probado 2 sistemas de armamento de nueva
generación con propulsión atómica. Cuba y Jamaica evalúan los daños tras el paso del huracán Melissa. Huracán que ha dejado a su paso por el Caribe 32 muertos. Tanto Cuba como Jamaica evalúan los daños de uno de los huracanes más dañinos de los últimos años, que ha devastado viviendas e infraestructuras y que se dirige ya a Bahamas. La operación antidroga en Brasil se salda con 132 muertos. La operación policial contra una poderosa organización de narcotraficantes que ha dejado al menos 132 muertos en Río de Janeiro, hasta ahora la más letal de Brasil, continúa alimentando el debate político en el país. Los liberales progresistas y la ultraderecha empatan en Países Bajos. El Partido Liberal Progresista de 66 y la derecha de Geert Wilders han obtenido ambos 26 escaños, con una diferencia mínima de unos 2.300 votos a favor de los progresistas de Países Bajos. Tras estos resultados, las formaciones moderadas liderarán las conversaciones para gobernar la quinta economía de la Unión Europea. Detienen a 5 nuevos sospechosos del robo de joyas en el Louvre. La investigación para tratar de recuperar las 8 joyas de la corona francesa robadas en el Louvre se acelera con la detención de 5 nuevos sospechosos, que elevan a 7 los arrestados, entre ellos 3 de los 4 presuntos integrantes del comando que llevó a cabo el espectacular golpe de hace 11 días. Ahora profundizamos en todas estas informaciones, Blanca. Donald Trump y Xi Jinping por fin se han visto las caras en un encuentro que el estadounidense ha aplaudido como muy satisfactorio. No ha habido comparecencia conjunta, pero Trump no ha tardado en dar cuenta de ella, que confirma una relajación comercial. Tras el encuentro, Trump ha acordado rebajar los aranceles relacionados con el fentanilo por el compromiso de Xi, que por otra parte suspende un año los controles a la exportación de tierras raras. Múltiples asuntos sobre la mesa y entre ellos, y aunque no lo mencionara Trump, TikTok. Eva Villanueva. Donald Trump asegura que del 1 al 10 la reunión con Xi Jinping se puede puntuar con un 12. Así de eufórico se ha mostrado al hablar con la prensa en el Air Force One justo al término del encuentro con su homólogo chino y poner rumbo a Estados Unidos. Creo que fue una reunión increíble. Es un gran líder de un país muy poderoso y muy fuerte. China y nosotros, ¿qué puedo decir? Tenemos un grupo excepcional sobre decisiones. Creo que se tomaron muchas decisiones, no se dejó nada fuera. Hemos llegado a una conclusión sobre muchos puntos muy importantes y lo veremos en un momento. Durante casi 2 horas, los líderes de las principales economías del mundo han limado diferencias y han hecho concesiones para, si no resetear, sí mejorar las relaciones. Bajo este paraguas, Trump ha anunciado una rebaja de los aranceles a las importaciones chinas del 57 al 47%. Rebaja que llega en los gravámenes relacionados con el fentanilo hasta el 10%, ante el compromiso de Xi a endurecer la represión contra el envío de productos químicos precursores para la fabricación del opioide sintético. Acordé, ya sabes, imponer un arancel del 20% a China debido a la gran entrada y basándome en las declaraciones de hoy. Lo he reducido en un 10%, por lo que ahora es del 10% en lugar del 20%, con efecto inmediato. Creo que va a trabajar muy duro para detener la muerte que se avecina. El castigo por no frenar el tráfico de fentanilo, que recordemos escribía el inicio de la guerra arancelaria con China y que ahora parece suavizarse. En cuanto a las tierras raras, Trump ha anunciado que China suspenderá durante al menos un año los controles a la exportación de metales de tierras raras críticas que tenía previsto aplicar. Y también Xi ha cedido a la petición del estadounidense y ha aceptado reanudar la compra de soja estadounidense. En cuanto a la cruzada tecnológica, Trump ha confirmado que han hablado de semiconductores y que China va a hablar con Nvidia y otros fabricantes sobre la compra de chips, pero no de Blackwell. Él va a hablar con Nvidia y otros fabricantes de chips. Nosotros fabricamos chips excelentes y Nvidia es el líder, así que hablaré con Jensen, pero ellos lo discutirán con Nvidia para ver si pueden hacerlo o no. Yo diría que eso es algo entre ustedes y Nvidia, pero nosotros somos una especie de árbitros o jueces. Aquí arriba es un poco duro. Los chicos son un poco duros.
Xi Jinping no ha comparecido, pero los medios chinos se han servido de altavoz y han adelantado que China suspenderá durante un año las contramedidas relacionadas con la investigación de la sección 301 de Estados Unidos de la Ley de Comercio, como también ha acordado la prórroga de ciertas exenciones arancelarias. Ninguna de las partes ha hablado de TikTok. Sin embargo, el Ministerio de Comercio chino ha señalado justo a posteriori de ese encuentro que Pekín trabajará con Washington para resolver adecuadamente los problemas relacionados con la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok. Eso sí, en ningún caso ha señalado que se haya aceptado el acuerdo promovido por Donald Trump para escindir la joya de la corona de la China ByteDance. Con todo, un acuerdo que da margen a ambas partes antes de la visita confirmada por Trump a Pekín para el próximo mes de abril. Y se eleva la tensión nuclear entre Estados Unidos y Rusia, aunque Moscú ha intentado en las últimas horas rebajarla. Rubén Gil. Son múltiples las señales que apuntan a que la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos está aumentando después de las últimas demostraciones de capacidad nuclear que ha realizado Moscú. Rusia ha probado recientemente el Poseidón, un vehículo submarino no tripulado con propulsión nuclear diseñado para transportar una carga útil que podría ser nuclear. Su objetivo es atacar infraestructuras costeras y bases navales enemigas y, en general, constituir un medio de disuasión capaz de operar fuera del alcance de los sistemas convencionales de defensa antimisiles. Frente a esto, Estados Unidos ha ordenado posicionar submarinos nucleares en las regiones apropiadas y ha decidido retomar de manera formal las pruebas de armas nucleares por primera vez desde 1992. Tensión entre ambas potencias que pone en peligro el tratado New START, el último acuerdo bilateral importante entre ambos países para limitar las armas nucleares y que expira el próximo 5 de febrero de 2026. Si no se renueva, podría abrirse una carrera armamentística. Rusia asegura que está dispuesta a cumplir los límites del New START y dice ahora que no ha realizado ningún ensayo nuclear, sino que simplemente ha probado 2 sistemas de armamento de nueva generación con propulsión atómica. Que se eleve la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos no significa que haya un inminente intercambio nuclear, ya que ambos países siguen comprometidos con la lógica del desastre mutuo asegurado, pero sí hay un mayor riesgo estratégico y los analistas advierten de que si el New START se vence sin sustituto, la transparencia disminuirá significativamente y las probabilidades de una carrera armamentística o de un incidente grave aumentan. Y en los últimos 9 meses han ascendido a 8 las guerras que Trump presuntamente ha resuelto. India y Pakistán, Tailandia y Camboya, Armenia y Azerbaiyán, Kosovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Ruanda y la República Democrática del Congo. Paramos todos estos conflictos. En el último mes también se ha añadido la paz en Gaza. A pesar de todos estos logros, Trump sigue sin obtener su preciado Nobel. Pero ¿acaso es cierto que haya resuelto tantos conflictos? Pablo Llanoné. Para abordar este asunto con precisión debemos cuestionarnos, lo primero de todo, si eran guerras como tal lo que Trump ha solucionado. Esto nos lleva a hablar del caso de Egipto y Etiopía. Ambos países llevan 12 años enfrentados por la gestión del Nilo río abajo. El pasado mes, Addis Abeba inauguró la gran presa del Renacimiento, lo que elevó aún más las tensiones con el Cairo. Sin embargo, en ningún momento, ni durante la construcción de la presa ni después, se declararon la guerra. Trump se limitó a pedir un acuerdo justo para Egipto. Egipto, Etiopía, qué belleza. Etiopía ha construido una presa que es la más grande del mundo y afecta el agua que va al Nilo. ¿Dirías que es un problema? Yo diría que es un gran problema. La otra no guerra ha sido la de Serbia y Kosovo. Ambos países llevan sin atacarse desde 1990. Supuestamente, este mayo Trump evitó que se reanudase otro conflicto armado. Aunque no hay pruebas de ello, su narrativa fue apoyada en mayo por la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani. Ha sido muy claro en sus declaraciones, pero como saben los que leen nuestros informes de seguridad a diario, no podemos decir más. Es obvio que el presidente Trump ha contribuido enormemente a detener la desestabilización en nuestra región en muchas ocasiones y también lo ha hecho en las últimas semanas.
Luego están los casos donde sí que había claramente una guerra. Aquí podemos preguntarnos, ¿se puede hablar ya de paz en estos conflictos bélicos? En junio, Donald Trump facilitó la firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Aunque el tratado incluyó compromisos de retirada de tropas y no agresión, el grupo rebelde M23 no firmó el acuerdo, lo que limita, claro está, su efectividad. A pesar del impulso diplomático de Trump, el conflicto persiste, con combates y tensiones persistentes en el este del país. Luego están aquellos casos en los que había una guerra y ahora efectivamente ha llegado la paz. Aquí podemos preguntarnos, ¿fue realmente relevante la intromisión de Donald Trump? El 7 de mayo de 2025, India lanzó la operación Sindoor, atacando presuntos campamentos terroristas en Pakistán. Tras 3 días de combates aéreos, intercambio de ataques y tensiones fronterizas, un par de llamadas de madrugada lograron lo imposible. Y llamé al primer ministro Modi y le dije, no podemos llegar a un acuerdo comercial con usted. No, debemos llegar a un acuerdo comercial. A Modi le respondí que no podemos, que si usted empieza una guerra con Pakistán, no lo haremos. Llamé a Pakistán y le dije que no vamos a comerciar con usted porque está luchando con la India. Cuando los presidentes pakistaní e indio descolgaron el teléfono, la amenaza de unos aranceles del 250% fue suficiente para que se lanzaran al alto el fuego. Islamabad verificó esta versión e incluso nominó a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Desde Nueva Delhi, Narendra Modi, sin embargo, dijo que la decisión fue bilateral y que no hubo necesidad de intervención de terceros. Trump, por su lado, sigue insistiendo en su versión de los hechos. Ayer mismo lo hizo. El primer ministro Modi es un tipo muy majo, pero también un tipo duro. No, vamos a luchar, dijo. ¡Wow! Es el mismo hombre que conozco, pensé. Así que le dije que íbamos a poner 250% si no detenía la guerra. Y lo entendieron. Y en 48 horas no teníamos guerra. 48 hours we had no war. Los aranceles, un arma de disuasión solo superada por el armamento nuclear. También llevaron a la mesa de negociaciones a Tailandia y Camboya, que esta misma semana han firmado un acuerdo de paz donde el rol de Trump se ha considerado clave. Tenemos por fin una paz en una guerra real en la que todas las partes coinciden en el rol de Donald Trump. Podría ser, después de décadas de tensiones, los acuerdos de paz de Kuala Lumpur contemplan el cese total de hostilidades, la liberación de 17 prisioneros de guerra y el envío de observadores de países del sudeste asiático para supervisar su cumplimiento. Donde no han hecho falta aranceles ha sido en el caso de Azerbaiyán y Armenia. Para muchos, Trump actuó como facilitador diplomático, ofreciendo respaldo técnico y económico para su implementación. Si logra sellar la paz en la región del Cáucaso, lograría lo que Rusia no ha podido hacer en años. Rafael Santiago Ortiz es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Lo que es verdad es que hay un elemento que ha cambiado con respecto a los tratados anteriores y es el árbitro o el mediador, que en este caso ha sido Trump y Estados Unidos, sustituyendo a Rusia, que ha sido históricamente el agente o el intermediario que ha buscado la paz en esta región tan complicada y que no ha tenido ningún tipo de éxito, como podemos ver que la tensión sigue hoy en día. Siguiendo esta línea, el último gran interrogante que podemos hacernos es, ¿la paz en la que efectivamente Trump ha intermediado será justa y duradera? El pasado junio, Israel lanzó ataques contra el núcleo del programa nuclear iraní y su liderazgo militar. Trump negoció un alto el fuego entre ambas partes justo después de ordenar a aviones de guerra estadounidenses atacar las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Isfahan y Natanz. Aunque desde entonces hay paz, Antonio Alcázar, coronel del Ejército de Tierra, considera que meses después este conflicto sigue latente. Pero Irán está parado y, ojo, está curando sus heridas en lo que puede curarlas, pero a la vez se está reuniendo con el resto de países de ese eje, ¿no? Con Rusia, con Bielorrusia, con China. Con esto llegamos al último de todos los acuerdos de paz, el alcanzado entre Hamás e Israel. Come on, come on, come on, come on, come on, yeah.
declaración de Trump ha sido claramente de las más mediáticas y eficaces que hemos visto a lo largo de este breve repaso. Su plan de los 20 puntos ha logrado la colaboración de países árabes en un proyecto en común que busca una paz eterna. Sin embargo, todavía es demasiado pronto como para hablar de éxito. Hay diversos puntos que, para algunos expertos, si no se respetan, no funcionarán el alto el fuego. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Primero, que progresivamente se vayan devolviendo los rehenes que faltan, los difuntos, lo cual es bastante complicado porque Hamás no tenía el control de todos, pero además muchos cadáveres han desaparecido debajo de los escombros. Pero si Hamás va demostrando al menos cierta buena voluntad, una vez que ya se han recuperado los rehenes vivos, que desgraciadamente era la prioridad, si no se producen mayores ataques, si no se producen lanzamientos de cohetes, si se mantiene un poco los niveles de seguridad en el perímetro, en la línea donde Israel se ha retirado, pues todo apunta a que la tregua podría mantenerse. Buena parte de estos puntos han sido quebrantados en las primeras semanas del alto el fuego, lo que dibuja un horizonte convulso para este acuerdo de paz. En los otros 7 casos que hemos visto, podríamos hablar de una paz más efectiva, aunque por lo general hay bastantes matices que el presidente estadounidense no tiene en cuenta cuando se precipita a hablar de 8 guerras finalizadas. Sin ser muy quisquillosos, a lo sumo podríamos hablar como tal de 5 guerras acabadas. Los próximos objetivos de Trump serían, como ha dicho hace unos días, llevar la paz a las 2 Coreas y a ser posible a Ucrania y a Rusia. Este último, el conflicto cuya paz se convirtió en una promesa electoral que sigue sin satisfacer. ¿Será por eso que el líder republicano engorda su lista de guerras que ha terminado? ¿Estará tratando de compensar a su electorado? En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y ya tenemos sobre la mesa la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Mantiene las tasas sin cambios. La inflación se mantiene cerca del objetivo a medio plazo del 2% y la evaluación del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación permanecen prácticamente inalteradas. La economía ha seguido creciendo a pesar del complejo entorno mundial. La solidez del mercado laboral, dice el BCE, la buena situación financiera del sector privado y las anteriores reducciones de los tipos de interés por parte del Consejo de Gobierno siguen siendo importantes fuentes de resiliencia. El Consejo de Gobierno está decidido a garantizar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo. Y hasta aquí hemos llegado. Ya saben, esta edición es más corta en Pulso Geopolítico porque estamos pendientes justo de eso, de lo que nos cuente Christine Lagarde. Hemos escuchado a Blanca del Tronco contarnos el avance de la decisión de tipos, pero ahora lo que toca es especial Banco Central Europeo con nuestros compañeros de cierre de mercado. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. No falten a su cita con Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde Palma. Descubre Ljubljana y Eslovenia desde solo 800 € todo incluido. Tu escapada perfecta te espera con vuelo directo desde Palma el 5 de diciembre. Calles iluminadas, mercadillos de invierno y un ambiente que enamora. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. Bontobel Asset Management.
calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. Yo todas las mañanas me despierto con Capital Intereconomía y Susana Criado. Yo todos los días en el coche escucho A Media Sesión con Rafa Jiménez. Yo la verdad que soy muy asiduo a los consultorios de cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. Se acabó lo que se daba. El Euribor sigue al alza en octubre y empieza a encarecer las hipotecas. Va a ser la de este mes, la tercera subida consecutiva, con una previsión de cierre de mes en el indicador en torno al 2,19-2,20%, y eso confirma el fin de la tendencia bajista iniciada a finales de 2023. Se encarecen las cuotas de préstamos con revisión semestral, movimientos pues muy condicionados por las decisiones del Banco Central Europeo de mantener los tipos al 2% y que también afectan a los que están buscando ahora contratar hipoteca. Ya no son pocas las entidades bancarias que hacen ajustes al alza en sus ofertas. Hoy el Banco Central Europeo ha cambiado de escenario, pero no de guión. En Florencia ha decidido lo mismo que en Frankfurt hace poco más de un mes. El precio del dinero no se mueve de ese 2% en el que ya lleva 4 meses, desde el pasado mes de junio, y la posibilidad de que haya nuevos recortes está cada vez, puede que más difusa, con la inflación en el objetivo y la economía, pese a Alemania mostrando resistencia, pues hay pocos indicios de que las palomas del Banco Central Europeo puedan imponerse en este debate. De ello vamos a hablar en este especial reunión del Banco Central Europeo en Radio Intereconomía. Gemma González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Y lo primero, esa decisión, ¿qué dice el comunicado que conocíamos hace poco más de cuarto de hora? Me preguntabas antes, ahora cuento el comunicado. ¿Dónde se reunía el Banco Central Europeo? Florencia, pues bien, quizás en uno de los sitios más maravillosos que tiene la ciudad italiana, el Palacio Vecchio. Mira. Rodeado de historia renacentista y de arte, un escenario absolutamente maravilloso para esa reunión del Banco Central Europeo, en la que ha decidido el Consejo de Gobierno mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. La inflación se mantiene cerca de ese objetivo a medio plazo del 2% y la evaluación del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación permanece prácticamente inalterada. La economía ha seguido creciendo y lo ha hecho a pesar del complejo entorno mundial. Hoy hemos conocido datos de PIB de la zona euro, un 0,2%. Ha crecido en el tercer trimestre. Las
solidez del mercado laboral, la buena situación financiera del sector privado y las anteriores bajadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo siguen siendo importantes fuentes de resiliencia. No obstante, añade el Banco Central Europeo, las perspectivas siguen siendo inciertas debido en particular a las continuas disputas comerciales mundiales y a las tensiones geopolíticas. Vuelve a recordar el Banco Central Europeo que siguen decididos a garantizar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo e insiste de nuevo en que adoptará un enfoque basado en datos y en cada reunión para determinar la orientación adecuada de la política monetaria. Iremos buscando valoración de esta decisión del Eurobanco. En unos minutos saludamos a José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Luego charlaremos también con Rui Mota Guedes, director de inversiones en Loreto Inversiones. Antes de ir con Basagoiti, reacción en los mercados, un poquito la volatilidad se nota en Forex, mercado de divisas, justo antes de conocer la decisión euro, cruce contra dólar, estaba en 1.1555, ahora está en 1.1571, depreciándose en su cambio contra billete verde, 0,27%. En bonos, de momento poco. A ver las palabras de Christine Lagarde, lo que dejan en reacción en los papeles. Tenemos el Bund alemán subiendo, interés hasta el 2,66%, italiano ofreciendo un 3,40%, español en el 3,17%. Y bolsas, pues en rojo, la verdad, llevan toda esta mañana de jueves, caídas en DAX del 0,22%, bolsa francesa retrocediendo un 0,92%, hoy el golpe se lo lleva IBEX 35, por aquí están ponderando resultados, también resaca mal de altura tras recientes máximos en el índice selectivo, abajo IBEX un 1,40%, 15.924 puntos. Ese es el tiempo real de cómo están reaccionando los mercados a esa nueva pausa del Banco Central Europeo, pero ahora toca buscar el análisis, las valoraciones, las reacciones. Saludamos a José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. José, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Bueno, otra pausa del Banco Central Europeo, esta vez en un sitio maravilloso, en Florencia, pero el escenario puede cambiar, pero la decisión no. Mira, no sabía yo que estaban en Florencia, gran ciudad, estuve hace un año y maravillosa, sí. Así que bueno, por lo menos disfrutan del arte, como comentas, pero bueno, ellos poco trabajo porque realmente no han hecho prácticamente nada, el mercado descontaba esta pausa, mantienen los tipos y bueno, pues creo que se ajusta un poco esa diferencia que había entre Europa y Estados Unidos, algo que buscaba Donald Trump, que ya insistió, y bueno, pues ya los diferenciales de tipos entre ambas regiones pues van quedando cada vez más estrechos. Y esto a priori, pues uno podría pensar que iba a beneficiar al euro, pero seguimos viendo algo débil. Es verdad que se ha hablado mucho de la fortaleza del dólar, que puede hacer mucho daño en general a la economía y a la liquidez global, y yo lo mantengo. Creo que el euro, por los problemas que estamos viendo en Francia, a pesar del buen dato de PIB que hemos conocido, también, bueno, en general todo lo que hace toda Europa con este estancamiento secular, lo veo bastante flojo y débil a medio y largo plazo. Hablo en los próximos trimestres y no me extrañaría ver esos entornos de 1,10, 1,09, como digo, en el medio plazo. Por lo tanto, sí que esperamos, en mi firma, evidentemente, poder ver mayores alzas del dólar, a pesar, insisto, de que la Fed quizá ahora corra más con recortes de tipos que el BCE y por lo tanto estreche esa paridad de tipos de interés. Pero esto ya está descontado por el mercado, que es lo importante, no olvidemos que al fin y al cabo los mercados, las bolsas y los bonos se mueven por expectativas y todo esto pues ya estaba puesto en precio. Así que nada sorprendente y bueno, pues tocará escuchar a Lagarde a ver si deja algún titular, pero posiblemente sea muy política como siempre, neutra, así que seguramente deje poco titular. Enseguida comparamos contigo, José, buenas tardes. Banco Central Europeo, tarea de la Reserva Federal, sobre todo en materia de balance, pero situación en inflación, es el mandato de nuestra autoridad monetaria. Ahí sí el BCE tolera durante demasiado tiempo esas pequeñitas desviaciones, pero persistentes por debajo de su objetivo. ¿Crees que puede correr el riesgo de verse obligado a recortar tipos de manera más agresiva más adelante o mantenerlos bajos durante más tiempo? No, yo creo que la inflación la tiene muy controlada. Es verdad que puede haber desviaciones de ese objetivo del 2% que marcan. Recordemos que el Banco Central Europeo solo tiene ese objetivo. No es como la Reserva Federal, que también mira el empleo,
En principio, esto, vamos, es oficial, aunque bueno, sabemos que siempre también tienen de reojo a la financiación de los estados, pero su objetivo principal es la inflación y la tiene controlada. Y creo que está bien la pausa porque deja en carta a futuro a poder bajar más los tipos de interés si, por lo que sea, entramos en una especie de desinflación más agresiva o incluso deflación, como hemos visto, por cierto, en la década pasada. Y ahí, bueno, pues un estímulo monetario sería coherente. O si vemos que no acaba de recuperar un poco el crecimiento, que, bueno, sabemos, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo América, en Europa es exiguo y brilla, pero por su ausencia. Entonces está bien siempre tener esa carta. No olvidemos que cuando un banco central al final llega a tipos cero, pues se queda sin margen. Es decir, no puede ya maniobrar, no puede estimular la economía. Por lo tanto, creo que es sano y coherente mantener los tipos, con cierto margen, y no olvidemos que ya estamos cercanos a los tipos reales negativos. Por lo tanto, hombre, bajar más los tipos de interés ahora mismo creo que sería una muy mala política. Y creo que actúa de forma correcta y coherente. Quizás ahora no sea el momento, José, pero la última reunión del año, la de diciembre, quizás sea algo más interesante y más sustanciosa que la de hoy en Florencia, que lo único pues bonito ha sido el sitio, el escenario, más que la reunión en sí. Quizás ya para esa última reunión del año el Banco Central Europeo disponga de más datos y previsiones actualizadas. Claro, estos, como siempre dicen, van dato a dato. Sí. Y bueno, pues ya os digo yo que en Europa no cambiará mucho el panorama de aquí a cierre anual, porque no se esperan grandes sorpresas ni grandes recuperaciones, tampoco grandes crash. La salud del sistema bancario es más o menos óptima. De hecho, los problemas están ahora más en Estados Unidos que Europa, ahora sí que lo comentamos, y por tanto no creo que haya sorpresas ni de economía financiera, que quizás es lo más preocupante, ni de economía real. De economía real digo que no va a haber sorpresas porque no esperamos que pueda recuperar, porque ya estamos en una semi-estanflación o vamos, estancamiento. Hay muchos nombres para definir esta fase que, como digo, secularmente pues es muy pobre y no es nada nuevo. Entonces, yo siempre he dicho lo mismo, que el Banco Central tampoco es mágico, al final no puede hacer magia y bueno, pues los problemas que tiene Europa son estructurales, no son cosa del Banco Central Europeo, así que por mucho que estimule, por mucho que intente ahora en la política no convencional, incluso volver a expandir balance o hacer alguna política de liquidez, es que eso no va a arreglar las cosas son más por la parte fiscal y política, y eso, como digo, pues al final escapa al mandato del Banco Central, así que tendrán que ser gobiernos o incluso la Comisión Europea la que tome cartas, pero no parece que lo vaya a hacer, así que seguiremos en el medio y largo plazo pues con estos crecimientos y el BCE pues haciendo lo que puede, que es muy poco. Lo que puede en tema de balance podría ser más en comparación versus, ¿no? Estados Unidos. Allí la tasa de inflación es más alta que en la zona del euro, su tipo de interés oficial sigue siendo restrictivo. Podría decirse que es sorprendente que el BCE mantenga esta medida, que empuja al alza los tipos a largo durante más tiempo que la FED, aunque claro, medida de la FED es, si vemos que se va materializando, no estaría quizá más motivada por preocupaciones específicas, ¿no?, de Estados Unidos sobre el funcionamiento de sus mercados de financiación, ¿no?, más que fundamentales macro. Claro, es que ahora mismo, como comentas, no es la economía real la que está preocupando a la banca central, sino el mercado monetario. Y hemos visto tensiones de liquidez importantes en Estados Unidos, no tanto en Europa, aunque sabemos que si, como siempre dice el dicho, ¿no?, si Estados Unidos estornuda, pues Europa acaba pues pillando un gripazo tremendo. Así que lo que pasa en Estados Unidos lo está mirando, lo sabemos muy bien, Christine Lagarde y todo el entorno del Banco Central Europeo. Pero bueno, para los espectadores, ayer Powell anunció que va a poner fin al quantitative tightening, al QT, que es la política no convencional restrictiva. Pero cuidado, esto es que la gente lo está confundiendo y he visto que se ha informado poco. Esto no es volver al QE, esto es simplemente frenar el QT y no vamos de momento a ver expansión de balance. Lo que sí va a hacer la Reserva Federal, que es una política creo que muy interesante, es quitarle duración, es decir, va a dejar que venzan los títulos de largo plazo, sobre todo hipotecas, y las va a canjear, hacer el rollover por letras en tesoro, es decir, bonos a menos de un año. Con esto pues quita ese riesgo de descalce de plazos, por decirlo de alguna manera, pero va a mantener ese balance en ese entorno que ellos quieren, lo llaman reservas amplias. Recordar que antes del año 2008 tanto el BCE como la Reserva Federal estaban en un entorno de escasez de reservas, post-2008, y con los QE entramos en un entorno de exceso de reservas, y ahora tanto el BCE como la Reserva Federal quieren quedarse como en un término medio que ellos denominan reservas amplias. Entonces yo creo, y quizá me equivoque, pero yo creo que vamos a estar un tiempo sin ver aumentos del balance. Desde luego, no vamos a volver al QE, es decir,
compra de activos de largo plazo, eso creo que no va a pasar, pero tampoco creo que vayamos a aumentar balance vía letras del tesoro, porque lo que van a comprar va a ser dejando vencer activos de largo plazo. Entonces creo que esa política, creo que muy interesante, inteligente, por parte de Powell, la va a seguir exactamente igual Christine Lagarde, como siempre a rebufo. Entonces vamos a tener problemas, desde mi punto de vista, más estrictos de liquidez en próximos años, y esto sabemos el impacto que tiene en los mercados de riesgo. De hecho, vemos como, por ejemplo, Bitcoin, las criptomonedas en general, que son el mejor termómetro de la liquidez, vienen sufriendo mucho y se está abriendo esta brecha entre el Nasdaq, que sigue máximos históricos, y Bitcoin, pues, y Ethereum, que nos dejan correcciones del 15-20%, y esto denota lo que estamos comentando, que hay problemas severos de liquidez. Se ve también la tasa SOFR o en las tasas de financiación repo, y es porque escasea. Ahora mismo escasea la liquidez y parece que no va a tomar cartas de momento en el asunto de la banca central. Vamos a ver qué tal navegan los mercados en este entorno, y bueno, es verdad que se dejan cartas por si hay que volver, evidentemente, a expandir balance o a políticas de liquidez, pero de momento se mantendrán y veremos, insisto, cómo afecta a estos mercados. Desde mi punto de vista, vamos a tener menos apoyo, menos soporte para ver tendencias tan fuertes como hemos visto en los últimos años. Así que quizá veamos menos rendimientos de lo que estamos acostumbrados o los que nos han dejado por lo menos en la última década. Y ya para terminar, José, aquí en Europa, ¿cucarachas de momento se ven o no se ven? No, yo creo que cucarachas hemos tenido en Estados Unidos y muy contadas. Se ha hablado mucho, ¿no?, de estos créditos. Es verdad que hay una cosa preocupante y bueno, no son cucarachas, pero estamos viendo en Europa mucha titulación de préstamos a empresas, préstamos empresariales, ¿no? Recordar las titulaciones que vimos en el año 2008, de esas hipotecas que se embolsaban en cestas, hipotecas mejores, peores, se hacían productos que paquetes que estaban mal valorados. Al final las agencias de rating las pusieron como buenos productos cuando realmente escondían basura. Y ahora mismo parece que está sucediendo lo mismo con préstamos empresariales. Muchos que quizá acaben en morosidad, pero claro, se están empaquetando, se están titulizando y se están vendiendo. Y esto sobre todo en la banca de la sombra. Y parece que Europa puede tener un problema, sobre todo la banca de París, se habla de Francia. Así que habrá que vigilar, no cucarachas, pero sí sobre todo el shadow banking y todas esas titulaciones, porque en el momento en que empieza a haber impagos, que aún no ha pasado, pero si empiezan a haber, pues claro, todos los acreedores, que es la banca de estos productos, pues pueden volver a caer y vivir pues una situación similar a la que ya pasó en el año 2008 con aquellas titulaciones hipotecarias, ¿verdad?, que escondían mucha basura. Pues ojo, por ahí vería yo el riesgo, pero de momento es muy superficial y nada preocupante. De momento lo que va es con retraso el inicio de la rueda de prensa. Ajustamos contigo, José. Hemos hablado de BCE, de la Reserva Federal, el Banco Central del Japón. ¿Cuál crees que lo tiene más fácil o más difícil, si prefieres tirar por ahí, en el actual entorno? Japón de largo. De Japón había mantenido los tipos en el 0,50. Bueno, esto se esperaba también, pero aquí sí que tenemos un problema muy gordo, porque Japón tiene un freno tremendo a subir los tipos, que es el enorme endeudamiento, ¿no?, del gobierno. Recordemos, de economías occidentales y desarrolladas, la más endeudada. Tiene la ratio de deuda-PIB en el 250 o incluso por encima. Claro, si tú subes los tipos de interés, pues aumentas mucho el coste financiero del gobierno y pues casi todos los ingresos fiscales que tengas van a ir a pagar deuda. Esto es una salvajada y claro, entonces cuando tienes problemas inflacionarios como está teniendo ahora Japón, que a ver cómo lo controlan, claro, te quedas sin cartas para subir tipos de interés, porque o salvas la moneda o salvas al gobierno, pero al final necesitas una víctima y tarde o temprano eso va a suceder. Así que como haya problemas de inflación, que lo está viendo, esto es algo nuevo para Japón, porque ya 30 años pues con esa deflación crónica, pero se queda sin cartas. Así que yo creo que el precipicio, el que más cerca lo tiene entre Europa, Estados Unidos y Japón, es Japón, que bueno, es el experimento monetario que estamos replicando en Occidente, así que por lo menos tendremos pues un ejemplo a seguir, para bien o para mal, y tocará ver muy de cerca lo que sucede allí. Pues con algo de retraso, pero ya están situándose frente a esa tribuna para comenzar ya esa rueda de prensa. Por cierto que, claro, están en Italia, están en Florencia, y está el número 2 y la número 1, Christine Lagarde y Luis de Guindos, acompañados de Piero Cipollone, del banco, es miembro del Banco Central Europeo. José Basagoiti, CEO y fundador de Trading Pro, gracias como siempre por estos minutos, por la valoración, por entrar aquí en el especial. Que pases muy buena tarde y hasta diciembre. Nos vemos. Igualmente, un abrazo muy fuerte a los dos. Chao. As you know, the ECB Governing Council
meets once a year outside Frankfurt, part of its Estamos escuchando al italiano Piero Cipollone, que está contento de que las veces que el Banco Central Europeo, sale de su lugar original de Frankfurt, pues haya sido Italia, haya sido Florencia. Cipollone está dando la bienvenida a los miembros al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y nada, enseguida ya comienza la rueda de prensa y comienza aquí Christine Lagarde. Hoy, por cierto, va muy oscura, quitando ese pañuelo que siempre de colores que siempre la caracteriza a la francesa. Ahora se lo ha tapado, sí es verdad, ahora se lo ha tapado, pero nada, enseguida ya va a dar comienzo a esa rueda de prensa y ya va a empezar a hablar Christine Lagarde. A ver si va a dar color, ¿no?, las palabras de la francesa en esa intervención en la que va a justificar la decisión de hoy Christine Lagarde de mantener los tipos de interés. La seguimos escuchando de fondo, pero lo hacemos también con Rui Mota Guedes, director de inversiones de Loreto Inversiones. Ahora lo que está Christine Lagarde es prácticamente leyendo el comunicado que el BCE ha decidido mantener sin variación esos tres tipos de referencia. En cuanto entre con la chicha, la seguimos con atención. Rui, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal vosotros? Encantados de tenerte una tarde más por aquí. Que los tipos de interés se mantengan en ese 2%, nivel cómodo, que no frena la economía, pero tampoco alimenta la inflación. Sí, yo creo que sí. O sea, como ya comentaste, el Banco Central ha mantenido los tipos estos últimos 4 meses y esto era lo que se esperaba. O sea, que nada nuevo en esta decisión del Banco Central. La economía sigue creciendo. Hoy mismo tuvimos datos de crecimiento del PIB de la zona del área euro un poquito mejores de lo esperado, no mucho, pero un poquito. Y es verdad que incluso los últimos indicadores adelantados, los PMIs que salieron la semana pasada, también indicaban algo más de crecimiento, precisamente en la parte de servicios y como sorpresa en Alemania, donde hemos visto tirar ese crecimiento. Hoy, por curiosidad también, el PIB en Francia, sí, que ha salido muy por encima de lo esperado. Y yo sinceramente me sorprendió mucho con todo lo que hemos vivido en Francia estos años. Entonces yo creo, estos últimos meses, yo creo que hasta final de año es muy probable que el Banco Central no toque tipos, pero yo sigo no descartando una bajada de tipos el próximo año, cuando veamos, no porque el crecimiento vaya a menos, que yo creo al revés, que el crecimiento va a ir a más, pero sí donde creo que habrá márgenes porque es muy posible que la inflación vaya a menos. Principalmente si después de este último acuerdo, entre comillas, entre Trump y Xi, los aranceles nos siguen para arriba y para abajo. Entonces ese efecto base que tenemos nos podrá hacer con que la inflación el año que viene sea bastante más moderada de lo que se está esperando y dar apertura a que el Banco Central pueda bajar tipos. Precisamente iba a preguntarte por eso, si de alguna forma lo que ha hecho con esa pausa, manteniendo los tipos una vez más, si es el Banco Central Europeo guardarse margen, cierta cintura para reaccionar no solo a la situación económica que estabas diciendo que por ahí no te preocupa tanto, sino también quizás al tema más de inflación. Sí. Bueno, por ejemplo, hablabas de Francia, que te ha sorprendido, y en cambio Alemania sigue sin sorprender porque sigue absolutamente estancada. Sí, eso es así. Yo creo que, desde luego, o sea, que tener margen siempre está bien. Hace unos minutos preguntabas anteriormente quién de los tres bancos estaba en peor situación. Yo creo que los tres están en bastante buena situación porque tienen margen para actuar. Entonces yo creo que el problema es cuando no tienes margen y ya no puedes hacer nada para un lado o para el otro, ¿no? Yo aquí creo que tener este margen para poder bajar tipos o subir, pero aquí en este caso para poder bajar, si hay alguna sorpresa negativa por el lado de la inflación, o sea que la inflación baje más de lo esperado, es muy positivo. El tema de Alemania, sin duda, la economía sigue estancada, lleva ya años estancada, pero ahí, como ya hemos comentado en otras ocasiones, yo creo que este plan de rearme y de gasto en infraestructura que los alemanes van a empezar a poner en marcha a partir de 2026, también tendrá un impacto bastante positivo en la economía alemana. Reitera Christine Lagarde que tienen la determinación, ¿no?, de asegurar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo, que aplicará ese enfoque, está diciendo, siempre dependiente de los datos. Tema precios, Rui, determinante por aquí la evolución de los salarios, crecen por encima del 3%.
Su comportamiento será clave, ¿no?, para evitar otra rondita inflacionista, pero nos contiene presión sobre precios, tipos a largo plazo estables, también un euro, ¿no?, relativamente fuerte contra el dólar. Sí, a ver, el tema de los salarios, el Banco Central Europeo tiene un indicador adelantado de salarios y lo que ese indicador nos está diciendo es que vamos a tener más moderación en las subidas salariales en los próximos trimestres. Entonces, yo por ahí creo que no va a haber problema. Es verdad que seguimos en una situación de prácticamente pleno empleo en Europa, en general, en todos los países. La gente sigue trabajando, pero yo creo que por ahí no deberíamos tener muchos problemas. El tema del euro y del dólar, yo como sigo pensando que la Reserva Federal tendrá más margen para bajar tipos entrando el próximo año que el Banco Central Europeo, yo sigo pensando, y además porque el dólar sigue estando muy caro frente al euro, yo sigo pensando que deberíamos ver un euro un poco más fuerte el próximo año. ¿Vale? Estos próximos meses no, o sea, vamos a andar aquí entre 1,17 y 1,15, pero yo, a hacer una previsión, yo pensaría que el euro se aproximaría a 1,20 en la segunda mitad del año que viene, incluso podría ser en la primera mitad, cuando esos diferenciales de tipos se estrechen más entre Europa y Estados Unidos. Bancos, hoy hemos visto como el sectorial MSCI Europe Bank, más de un 60% en lo que va de año, repuntando. ¿Subidas gracias o pese al Banco Central Europeo? Esa es una buena pregunta. Vamos, yo creo que para los bancos ya estaba, o sea, ya nadie se esperaba algo distinto de lo que ha pasado hoy. Es verdad que esta subida del 60% en lo que llevamos de año, está claro que es, uno, por bajadas de tipos de interés, pero principalmente porque la actividad económica sigue, los bancos siguen haciendo préstamos, siguen cobrando comisiones y tienen una situación de balance muy potente. Si volvemos atrás unos trimestres, estábamos aquí hablando de ¿será que vamos a tener una recesión? Y al final esta recesión no ha venido de ningún sitio, y es verdad que los balances de los bancos europeos y americanos también, pero de los europeos desde luego están en una situación excelente y los bancos estaban muy baratos. Entonces el Banco Central Europeo ha ayudado con las bajadas en la primera mitad del año, pero no ha sido solo eso. Bancos europeos con mejor comportamiento en bolsa en el acumulado de 2025 incluso que las 7 magníficas, gracias a esa normalización del contexto en tipos de interés, recuperación del crecimiento de los préstamos y cierto alivio, ¿no?, que también juega en la carga normativa. Rui Motaguedes, director de inversiones en Loreto Inversiones. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Buena tarde, gracias a vosotros. Y seguiremos pendientes de Christine Lagarde. Sigue la comparecencia. Luego empezarán las preguntas. Reiteraba en los últimos minutos advirtiendo que las perspectivas económicas siguen siendo inciertas, especialmente por las disputas globales comerciales persistentes y esas tensiones geopolíticas. Enseguida volvemos, Emma, con cierre de mercados. Hasta ahora. Radio Intereconomía. ¿Te apasionan el vino, los destilados o la cerveza? Aprende a catar y a entender sus claves con los cursos WESET de Artean Drinks. Formación oficial, online o presencial con tutores expertos. Entra ya en arteandrinks.com y sube tu nivel de conocimiento y tu paladar. Aprende con los mejores. Brinda con sentido. Con la llegada del otoño, tu cuerpo necesita más defensas. Judas Plus de Sol Naturaleza es el aliado natural que combina vitaminas, minerales y extractos como el hongo ostra para reforzar tu sistema inmune, aumentar tu vitalidad y protegerte en los meses de frío. No esperes a caer enfermo. Cuídate desde dentro con Judas Plus. Pregunta en Sol Naturaleza. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es.
En el colegio yo era un bicho raro con el pelo mitad negro, mitad blanco. No tenía amigos, nadie me hablaba. Lo cierto es que tampoco me importaba. Descubre a Cruella de Vil en 101 Dálmatas. Entradas en laestacion.com. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, conseguir la certificación CIEGE de Informa y El Economista es la prueba definitiva a una gestión excelente. Ya está abierto el plazo para este año. Busca CIEGE en Google, realiza el test gratuito en la web e inicia el proceso de certificación dirigido por Informa. Destaca tu empresa frente a entidades financieras, colaboradores y clientes y mejora tu reputación de marca gracias a la visibilidad en eleconomista.es. Tu gestión, validada por los líderes. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía.